Nos han convencido de falsos paradigmas. Paradigmas que tienen como objetivo mantenernos pobres, mantenernos gobernables y gobernados. El poder que tiene el Estado, el poder centralizado sobre los individuos, se basa en las limitaciones que el mismo poder impone a los individuos bajo lemas de paz, de igualdad, de protección, de derechos humanos, toda una serie de eslogans, de premisas que en realidad no les importa nada, pero justifican acciones que van en contra deliberadamente del desarrollo humano, del desarrollo del individuo. Lo único que se desarrolla es el poder, es esa institución devoradora de potencial humano. Bajo el lema de la seguridad, de la protección de los derechos humanos, la igualdad, se desarma, se desprovee, se desnuda a las personas. Se les quita cualquier tipo de autonomía para que dependan del Estado, para que solo el Estado tenga el poder y el derecho de la intervención. No se te permite que tengas armas y defiendas tu casa, porque es el Estado el que te tiene que defender. Por eso te cobra impuestos. No se te permite que lleves a cabo acciones, intercambio con el vecino. El Estado tiene que estar ahí, le tienes que pagar al Estado porque quién sabe lo que puede ocurrir y por lo que sea. No somos dueños de nada. En realidad no existe un verdadero derecho de propiedad. No existe derecho de propiedad cuando toda acción está condicionada, agravada por el Estado. E inclusive cuando el Estado prohíbe. Cuando el Estado prohíbe, te das cuenta de que no eres dueño de nada, o que eres dueño de muy poco, que en realidad vives de prestado. ¿Y sabes cuándo esto era así, explícitamente y honestamente? En la época de la nobleza, del feudalismo, cuando existían los latifundios y las personas que vivían dentro de las tierras, que eran de nobles, que eran de feudales, señores feudales. Esas personas no tenían propiedad sobre su tierra ni sobre su vida, no tenían derechos. Eran lacayos, ese es el nombre, la denominación. El lacayo no tenía ningún derecho, no era soberano. El soberano era el monarca, era el señor feudal, era el dueño. Y el feudal, el feudalismo, la premisa que lo justificaba era que el señor feudal, con sus caballeros, te daban protección, te garantizaban la protección. Es decir, te daban tierra donde vivir y te permitían comer y tener familia. Pero había algo mucho más grave y más grosero todavía en esa época, de lo cual proviene la palabra fuck del inglés, que significa tener relaciones sexuales, para decirlo decentemente. La palabra o el término fuck significa Fornication and the Church of King. ¿Qué significa? Se ponía ese letrero con estas iniciales, fuck, donde el noble iba y se acostaba con las mujeres, sus lacayas, en la noche de bodas. Cuando la mujer decidía dejar la virginidad, con quien debía perderla era con el señor feudal, quien era el dueño de su vida. Y luego el marido de esa mujer tenía el derecho. Imagínate lo que se podía sentir en esa época. Claro, sin comparación, si no lo comparas con otra realidad, tal vez uno no lo sufre tanto. Hoy sería inaceptable. Bien, ese es el poder omnipotente que ejercía el feudalismo, la monarquía, y que hoy este poder centralizado está ejerciendo, pero de una manera tan inteligente. ¿O será que nosotros somos tan brutos y no nos damos cuenta? Porque nos están violando todos los derechos. Todos los derechos. Y en la cara estamos viendo, en la cara hacen cosas miserables. Y todos acostumbrados, como si nada. Se limitan los derechos individuales, se limita la libertad del hombre, se limita la expresión, se castiga la expresión, la indagación, la duda, la crítica. Y yo me pregunto, ¿de qué manera vamos a desarrollar el potencial que ha sido sembrado en nosotros, que nos convierte en hijos de Dios, co-creadores, en seres de luz, trascendentales, etc.? ¿En qué momento y cómo vamos a desarrollar ese potencial si se nos prohíbe, si no se nos deja, si se nos censura? Entonces uno dice, bueno, evidentemente acá este es el punto en el que el camino de la espiritualidad y el camino de la política se encuentran.
razón por la cual a Jesús lo termina matando la política, el poder. No nos olvidemos que a Jesús lo mata el poder, no lo mata el diablo, lo mata el poder, el hombre. Lo matan los intereses y las ambiciones de los hombres, la política humana, cuando él, en acción política, y esto para los que dicen que Jesús no hacía política, con todo respeto, son ignorantes realmente, no han leído historia, no han leído la Biblia siquiera. El pueblo judío no tenía gobierno político, tenía un gobierno político que era el gobierno religioso, el Sanedrín. Y Jesús, al hablar de lo que habló, estaba haciendo una campaña política, porque el gobierno judío se basaba en las leyes de la Torá. Cuando él revela o reinterpreta las leyes, es como que hoy los referentes que denuncian la ilegalidad de algunos gobiernos, es lo mismo. O cuando algunos denuncian, como en este caso yo, que los gobiernos actuales y el gobierno del mundo está atentando contra el desarrollo humano, lo cual atenta contra la voluntad de Dios, el creador del hombre, que ha sembrado en el hombre un potencial para que dé sus frutos. Todo aquel que se oponga al desarrollo del hombre se opone al plan de Dios. Entonces no hay separación posible entre espiritualidad, conciencia y política. Entonces, por favor, terminemos con ese absurdo. Y ese absurdo de plantar otro falso paradigma, como que la política y la espiritualidad no son lo mismo, son antagónicos, los maestros espirituales no hablan de política. Y yo veo que algunos colegas en el mundo de la conciencia, de la espiritualidad, les da culpa, les da temor hablar de política. Y ellos siempre aclaran, no, yo no quiero meterme en política. Mira, querido, si tú quieres contribuir al plan de Dios, si tú quieres ayudar a las personas a desarrollarse, te vas a tener que meter en todo lo que te tengas que meter, como hizo Jesús, como hizo Moisés, como hicieron todos los que referentes, se constituyeron referentes del orden correcto, de la expresión de Dios, en mensajeros de Dios, y se tuvieron que meter en todo, y fueron perseguidos por la política. ¿Y por qué será? Fueron perseguidos por el poder terrenal. ¿Y por qué será? Porque se tuvieron que meter en el fango de este mundo para guiar a los que querían salir del fango, a los que quieren salir del fango, a los que están pidiendo, como dice la Biblia, Dios escuchó las súplicas de su pueblo y mandó a sus elegidos. ¿Y a dónde van sus elegidos? Al fango donde están enlodados el pueblo de Dios, los que tienen el potencial activo, los que no han vendido su alma al diablo. Entonces, la libertad tiene que ver con liberarnos también de los falsos paradigmas que nos entorpecen, nos inhiben, porque crean esa culpa, decir, no, si yo soy maestro o guía espiritual, referente espiritual, ¿cómo voy a hablar de Milei, de Maduro, de Venezuela, o alguno que otro? Me dice, bueno, ya no me lo dicen más, porque saben que les respondo a todos los que me dicen algo. Antes me decían, pero tú eres un maestro espiritual, hablas de chakras, y aquí hablando de los Kirchner en Argentina. Digo, mira, si tú quieres jugar el juego del poder y actuar como el niño tonto, obediente, sumiso, lacayo, es tu decisión, es tu libre albedrío. Yo vengo a ayudar y a guiar a las personas que están reclamando su derecho divino y su derecho a desarrollar su potencial. A esas personas vengo a ayudar. Ahora, los que vienen con estos prejuicios y prebendas, y bueno, el no te lo pones tú. Es tu peor enemigo, eres tú. En estos momentos el hombre se está jugando su destino. El ser humano se está jugando su destino. Porque si el ser humano empeña su potencial, lo apuesta y lo empeña, lo pierde, lo compromete, deja de servir al plan de Dios. Como toda semilla que fue sembrada con la expectativa de que germine y dé frutos, si esa semilla no da frutos, por la razón que sea, está condenada a no dar nunca frutos, como dijo mi queridísimo Jesús, la higuera que no da higos se arranca y se echa al fuego. Nosotros debemos los frutos, por ende, tú tienes que pensar lo siguiente. Todo aquello que me impida dar los frutos que debo dar y cumplir con mi compromiso original con el Altísimo, toda aquella adversario que se oponga, tengo que superarlo, tengo que trascenderlo. Y nunca voy a superar y trascender los retos y las adversidades si comienzo por negarlas, o eludirlas, o intentar esquivarlas.
El camino de la espiritualidad, de la luz, no es un camino de cerrar los ojitos, cantar el Om y meditar y disfrazarse con sábanas, dejarse la barba y hablar lindo y hacerte el que quieres a todos por igual. Eso es una tontería, un juego infantil. El camino espiritual es un camino de, iba a decir de muchos huevos, y lo voy a decir, es un camino que requiere muchos huevos y muchos ovarios, mucho coraje, mucha valentía, porque te van a pegar donde te duele, porque te van a amenazar y te van a persuadir, porque muchos idiotas te van a señalar, te van a difamar, y tenés que seguir, perseverar hasta el final, como hicieron todos los que hicieron el camino de la luz, el camino espiritual. Nadie lo hizo cantando mantras solamente. Nadie lo hizo no metiéndose en política. Nadie lo hizo siendo políticamente correcto. Nadie lo hizo mostrándole a la gente lo que la gente quiere ver. Entonces, a ver si abrimos los ojos de una vez y salimos de este juego infantil. Porque así nos tienen. Y así terminó el pueblo venezolano. Y así van a terminar muchos pueblos más. Estados Unidos, Chile, Nicaragua, Brasil. Entonces, a ver si vamos abriendo los ojos porque nos están quitando esa semilla que el cielo sembró en nosotros. Y de esa manera solamente quedamos reducidos a simples animales, monos sin pelo. Que estés muy bien.